¿Pensaste en algún momento que podrías llegar a jugar tantos partidos en el Celta? Pues bueno, la verdad que no, sobre todo pues que cuando eres pequeño sueñas con jugar en Balaídos a algún partido, debutar en el primer equipo, jugar en primera división, jugar competición europea, pues bueno, nunca me imaginé ni en el mejor de los sueños pues estar tantos partidos y tantas temporadas en el club. Me alegro un montón que seas tú el que haya conseguido este récord, porque lo has sido todo en el Celta, lo eres todavía, no lo has sido, lo eres todavía porque sigues jugando y bueno, le has dado muchas victorias al Celta, se mantiene en primera seguramente porque tú has metido muchos goles de categoría y me alegro que seas tú el que me haya superado porque eres una institución y bueno, pues queda en buenas manos el récord. Pues muchas gracias y lo que decías tú, pues bueno, ha habido muchos días malos, también muchísimas alegrías, como te ha pasado a ti durante tantas temporadas, pero bueno, el orgullo pues queda por dentro. Yo la verdad que no te vi jugar porque no había nacido, batiste el récord en el año 75, yo nací pues 12 años después, seguramente ya te habrías retirado. Quiero que me cuentes un poco cómo era el fútbol de aquella, quién eran las estrellas de la liga o del propio Celta en aquel momento, porque la verdad que ahí estoy un poco perdido y mira que me gusta bastante el fútbol. Hombre, jugadores, había muy buenos jugadores y delanteros maravillosos como Kini, Gárate, Rubén Cano, bueno, gente de un nivel altísimo. Muy, muy alto. ¿Y cómo se jugaba? Pues totalmente diferente como se juega hoy. Pues el fútbol era más directo que es ahora. Ahora hay mucho control, más se priva total, eso, sí. Y antes pues era el estar encima, ir para arriba, pases más en largo y bueno, y tratando de ganar, por supuesto. Pero sin tanto toque como hay ahora, ¿entiendes? Ahora pues se prima más el control, por lo que yo veo, ¿eh? Sí. No, totalmente juego, de acuerdo. Y entonces, pues bueno, se llega menos a puerta, pero hay más control posicional, sí, ahora en los últimos años es lo que pasa, lo que decías, más todo más táctico, más estilo un fútbol sala, pues lo que trabajas en una pizarra, pues intentarlo trasladar al terreno de juego. Y casi todos los equipos pues juegan así, el tener el control, etcétera, etcétera. El fútbol va evolucionando, exactamente. Y la gente pues se ve que le gusta porque, oye, ahí está, el campo está lleno siempre, entonces es positivo y bueno, y vais muy bien además porque habéis conseguido la temporada pasada algo histórico y bueno, pues eso no se consigue todos los días, sobre todo un equipo modesto y con un montón de chavales de la cantera. Sí, creo que eso fue una seña de identidad muy buena, sobre todo no solo para nosotros que somos de aquí, sino pues para el mundo del fútbol, que también pues con gente de la casa, con un entrenador de la casa, con un fútbol vistoso, como decías antes, ahora con mucho más control, no era el fútbol más alocado, con tan jugador pues individualista o tan de la calle, como se decía antes, pues que se pueden llegar a cotas mayores. Es que yo creo que antes, bueno, los que nacimos en la época mía, pues bueno, salías de casa y tenías ya una pelota y terreno. Sí, como, bueno, yo también, ahora no tanto, pero hoy los que nacieron antes del 2000 seguramente, claro, después del 2000 menos. Y entonces, pues bueno, pues era otro tipo de jugador a lo mejor el que salía. Hoy está más adoctrinado, ¿no? Desde pequeño a jugar de una manera y bueno, sí, a unos metros, entrenando, jugando, unos parámetros, aquí, para allí, y bueno, pues es totalmente diferente. Y antes pues había más individualistas también, o sea, eso permitía que salieran jugadores de tu tipo, ¿no? Jugadores hábiles y tal, diferentes, o sea que... Y bueno, pues por suerte el Celta le tocó un jugador como tú y mira, pues ahí está. Gracias. No, es verdad, es la realidad. Y encantado de que sigas ahí todavía, porque oye, todo lo que puedas dar... Yo entrego todo más. Claro, yo estuve lesionado con una rodilla desde los 25 años, quedé cojo ya. Pero yo hubiera jugado otro año más.
¿entiendes? Y bueno, cada vez bueno, a mí también, a ver, a mí, como sabes, el fútbol me encanta. Exactamente, entonces, pues lo que tratas es de jugar. Y yo, disfrutar el máximo posible. Y además te digo, en tu caso, si llevaras menos partidos, aunque sea arrastras, jugaría para superarte, ¿entiendes? O sea, tú para superarme a mí, yo en tu lugar, ¿entiendes? Porque me parece lógico, además, y hay que tener esa sangre para hacerlo. Y yo creo que la tienes, entonces, pues bueno, pues sí, yo superarías tarde o temprano. O sea, en el campo soy ganador. Fuera soy más tranquilo, pero en el campo... Pues es lo que tienes que hacer. Después termina el partido, hizo tu historia y se acabó. ¿Cómo definirías tú el ser del Celta, querer al Celta? No sé, ¿qué es el Celta para ti? Bueno, pues para mí el Celta es todo. Como sabes en muchas entrevistas o salió en los últimos años, bueno, yo entré desde muy bien pequeño, pues escalón a escalón. De aquella pues habría muchísimos niños con mucha ilusión. Yo no hubiera pensado, como te dije antes, ni en el mejor de los sueños, pues poder llegar al primer equipo o jugar competición europea, pero bueno, tenía también el ejemplo de mi hermano, que para mí también fue muy importante. Él debutó muy joven, jugaba partidos sobre todo de pretemporada, con 15, 16 años, ya fue a hacer la pretemporada con el primer equipo, y bueno, tenía ese espejo para mí, aún siendo mi hermano un tipo de futbolista totalmente diferente a mí. Yo era más atacante, más delantero, extremo, él era más un centrocampista, un banda, más todoterreno, por decirlo de alguna forma, y bueno, ni en el mejor de los sueños hubiera soñado con ya haber jugado un partido como para pues, poder desbancarte a ti de jugar tantos partidos en primera división, y mis mejores sueños, la verdad. No, eso no lo piensas porque eso... Sí, va evolucionando con la vida y te va surgiendo... poco a poco, pero al principio, vamos, ni caso de... A mí cuando batía el récord de alguien, pues decía, pues no sabía ni los partidos. Ya claro, tú seguías jugando, decía, disfrutando... Oye, vas a batir a, no sé, las Heras o al otro, pero no... Ya, claro. Esa cuenta, y sobre todo de aquella, porque hoy en día te llevan todo... Te llevan todo al milímetro, sí. No. Y entonces, para ti, ¿qué es el Celta, Manolo? Ya no solo hoy en día, sino hace muchísimos años. Bueno, pues para mí el Celta siempre fue lo máximo, no pensando nunca, como dijiste tú, que podía llegar a ser futbolista el Celta, vamos, eso ni en mis mejores sueños. Pero sí tenías mucha ilusión, porque además yo recuerdo que yo vivía allí en el Toural, en Teix, y recuerdo que de pequeño por ahí era la carretera que iba a La Coruña, y cuando jugaba el Celta con el Deportivo sabíamos cuándo ganaba o perdía, porque aquella no había ni televisión, ni había y radio, poquitas habría. Y entonces sabíamos, cuando le preguntabas al del coche de La Coruña, si ganaran o perdían, cuando no te contestaban era que habían palmado. Entonces, pues bueno, sabías eso, ¿no?, de pequeño, y bueno, pues poco a poco me vi metido en el Celta juvenil, vas dando pasitos, y de repente, pues te ves, yo con 16 años también entrenaba con el Celta, con los profesionales, me vino muy bien, porque estás entrenando todos los días allí con un entrenador que se llamaba Joseito, y me vino muy bien, porque muy joven ya empiezas a coger otra condición física, porque entrenas como todos, y después con 18 años empecé, y bueno, pues estuve ahí casi 30 años en el club, y para mí es todo. A mí me lo ha dado todo el Celta, ¿entiendes? Y bueno, es algo que morirás con ello, porque no hay otro color. Y ahora que esta temporada hemos vuelto a Europa después de tantos años, recuérdame un poco cómo era aquel primer Celta de Europa, o cómo hacíais para viajar, porque recuerdo que fuera contra el Aberdeen, o cómo os organizabais, porque hace 50 años cómo se hacía. Vamos a ver, eso salió, una temporada que salió muy bien, y de repente nos vimos en Europa, pero el Celta llevaba, no sé si 8 o 9 años. Bueno, ya llevamos 2 años en primera, pero anteriormente el Celta llevaba 8 o 9 años en segunda división seguidos. O sea que de repente te ves en Europa y bueno, pues
La alegría es inmensa, no es la de ahora, ¿eh? Sí. Ahora es otra historia. Es otro mundo. Y nos encontramos, pues eso, con una eliminatoria con el Aberdeen, que era un buen equipo de aquella, era muy buen equipo, y bueno, y en Europa, como en la Liga también, no se pueden cometer errores. Cometimos ya el primer error aquí en Balaídos, que perdimos el primer partido por fallos nuestros, y después allí perdimos 1-0 también, y bueno, y se acabó la historia, pero fue una época muy bonita porque teníamos muy buen equipo, gente de fuera, gente de la cantera, y bueno. ¿Cómo ves tú el campeonato con vosotros de la UEFA, con todos los equipos que tenéis que jugar, etcétera, etcétera? Pues bueno, la verdad que estamos muy ilusionados, a pesar de haber la primera jornada no salirnos las cosas, nos tocó pues, un rival muy duro que había jugado el año pasado la Champions, tenía muy buenos jugadores, pero bueno, tenemos muchísima ilusión puesta, como te dije yo hace 8 años, pues sufrimos mucho cuando quedamos fuera en Manchester contra el United, la verdad que fue una pena aquel partido y bueno, me quedó la espinita clavada y de volver a jugar en Europa con el Celta. Bueno, como te decía, tenemos partidos muy difíciles, ahora pues cada temporada en Europa hay equipos más fuertes, pues otro tipo de fútbol, más físicos, y como decías tú, en Europa no puedes cometer un fallo porque te penalizan muy caro, pero bueno, ahora tenemos también 2 partidos en casa para poder disfrutar pues, con la gente, volver a disfrutar de una competición europea y poder sacar 6 puntos para intentar pasar a la siguiente fase. ¿Cuáles han sido los momentos mejores y peores en el Celta? Porque en el fútbol hay momentos buenos y hay momentos malos. Pues bueno, quizás los peores momentos pues fue cuando estuve lesionado casi 3 meses, volví entre medias a jugar un partido y me volví a lesionar, y la vuelta pues contra el Getafe por todo después lo que supuso, pero en ese momento la verdad que íbamos perdiendo 0-2 al descanso, ese partido en 2019, en marzo creo que fue, y luego también el haber quedado apeados en la fase de ascenso el primer año con Paco Herrera en Granada cuando quedamos fuera en semifinales a penaltis, creo que fueron pues, de los peores momentos. Y luego momentos buenos también he tenido mucho, ese día que te puse de ejemplo contra el Villarreal, que pude meter los 2 goles, o para mí siempre se me pondrá la piel de gallina el día que debuté en Balaídos en el año 2009, que atrás queda, pues bueno, haber podido debutar en Balaídos, la primera vez que jugaba en Balaídos ante, no sé, 28 o 30.000 espectadores y pues meter 2 goles, salir a hombros, aunque fuera para celebrar una permanencia en segunda división, pues para mí era tocar la gloria. Y a ti que también has vivido momentos buenos y malos, ¿cuáles son los que tienes así para recordarnos más mágicos? Vamos a ver, los momentos más felices cuando debutas, ¿no? Y después los ascensos, y diría también que cuando me hicieron un homenaje al finalizar mi carrera deportiva, fue un homenaje que tuve mucha suerte y fue mucha gente a despedirme, y eso es algo que no puedes olvidar y que es de agradecer. Exactamente, eso no se te va de la cabeza. Y momentos malos, pues hay uno que recuerdo muy malo, que había sido operado. Una de las veces que había sido operado de la pierna, estaba en recuperación, y bueno, había un entrenador que estaba siempre ahí, pero nunca me ponía a jugar, y bueno, estaba bastante mosqueado. Y entonces un día de Copa con un equipo de Segunda División B, con el Jaén, no me saca a jugar, cuando bajo mi punto de vista era un partido para que me pusiera, para ir dándome partidos y tal. Y yo estaba también, bueno, no estás contento. No, claro, cuando no se juega, pues exactamente, no estás contento. Y yo quería jugar siempre, y bueno. Y entonces el entrenador, íbamos perdiendo, no sé si 1-0 o 2-0. Creo que debía ser 1-0. Y entonces, segundo tiempo,
el entrenador me dice, faltaban me parece que 15 o 20 minutos, me dice, Manolo, al campo. Y yo, ¿al campo? ¿Cómo que al campo? Pues si vamos perdiendo 1-0, mete un delantero. Entonces cogí, estaba allí Luis, y le digo, Luis, a calentar que vas a salir. Y el entrenador no dijo ni pío. Y yo reconozco que no estuve correcto, que lo hice mal, como profesional tenía que haber salido y punto. Y el cabreo me lo tal. Pero, ojo, que la segunda parte viene después, eso lo pagué. Al día siguiente entrenamos los que no habíamos jugado, entrenamos allá en San Miguel de Olla, me parece, veníamos para aquí, yo me salía de duchar y me encuentro al entrenador y a Pepe Villar, de frente. Entonces el entrenador me dice, ¿qué le pasa? Que hoy le vi entrenando muy serio y tal. Nada, no me pasa nada. Bueno, hasta el final tanto insistí que le dije, hombre, esto, llevo para tal, me está mirando la rodilla, me está cuidando como un bebé y resulta que ahora tiene un partido con un equipo inferior y no me pone a jugar cuando yo lo que necesito es empezar a jugar para ponerme en forma. Y entonces, pues bueno, ahí quedó la cosa. Yo me voy para casa, él se iría para su casa también. Y resulta que por la tarde me llama un amigo fallecido, un fotógrafo, que se llamaba Felé, porque ha fallecido, desgraciadamente, y me dice, oye, el entrenador del Celta ha dimitido y dice que ha sido por ti. Y yo, claro, me quedé alucinado, digo yo, pero bueno, ¿cómo es posible? Oye, si yo, primero, que ya me tenía que haber apartado, sí, o meterme una venir multa, a hablar contigo, o claro, hablarlo. Y no lo hizo. Entonces digo yo, bueno, ¿cómo es posible que este tío me diga, bueno, pues al final se montó un zipizape de narices y bueno, en el siguiente partido vino otro entrenador que se llamaba Maguregui y me pone a jugar, era con el Baracaldo. Y ese fue el peor día de mi vida, porque cada vez que tocaba un balón tenía todo el estadio como si fuera culpa tuya de que habías tú echado al entrenador. Exactamente, y silbando, en el descanso me voy al vestuario llorando y le digo al entrenador que no estoy en condiciones de salir. Y el entrenador me dijo que sí, que tenía que salir. Y me tuve que, iba a decir una palabrota, pero no la digo. Y me tuve que fastidiar y salir, y estuve los 90 minutos allí. Y bueno, después al entrenador le dije que no quería volver a jugar. No me hizo ni puñetero caso, me dijo que tenía que jugar y me empezó a poner y seguí jugando y ascendimos además ese año. Sí, y ese fue el peor momento de... Pero bueno, esas anécdotas siempre pasan. A mí también en su momento, cuando pasara de Paco Herrera, en el, me acuerdo, 2012 o 2013, que porque me había cambiado, porque no sé qué, yo, Paco para mí fue como un padre en el mundo del fútbol, me quería como si fuera su hijo y tengo, después de que se fue del club, muchísima relación, he hablado muchas veces con sus hijas, le hicieron pues homenajes, le mandaba vídeos, hablé muchísimas veces con él, pero bueno, siempre quedan esas cosas que parece que a veces un jugador puede echar a un entrenador cuando no es así. No, los que mandan no son los futbolistas. Bueno, Manolo, aunque ahora te ha igualado partidos, espero superarlos lo más pronto posible. Si sigo contando con oportunidades dentro del terreno de juego y con la confianza del míster, pues bueno, para nosotros siempre vas a ser la mayor leyenda del club. Bueno, para mí siempre lo ha sido, desde que debuté, siempre ha sido pues, el futbolista con más partidos y el gran capitán del club y que esperemos seguir viéndote siempre cerca de nosotros, los futbolistas, esa cercanía que tienes con nosotros. Me alegro un montón escucharte y bueno, yo espero seguir en el club muchos años, viendo que sigas tú jugando más partidos, que logres que no te vuelvan a batir. Ahora bien, sí lo que deseo es que haya muchos chavales de la cantera, lo que deseo, que se acerquen lo máximo, eso sí, pero que sigas ahí porque creo que ese es el que lo mereces y bueno, para la historia del Celta es lo mejor que ha podido pasar. Nada, darte las gracias personalmente, sobre todo por el trato, por esta charla. Bueno, para el club también, para nosotros siempre vas a ser la mayor leyenda y el gran capitán.